Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. El Señor ha manifestado su presencia de una manera tan gloriosa en su espíritu. Y vamos a estar recibiendo en esta hora lo que el Señor también quiere hablar a través de su palabra para tu vida. Amén. Padre, gracias. Te ruego, Señor, que hables a tu iglesia, Dios mío. Te ruego que nos ministres, nos edifiques, Señor. Te ruego que me ayudes a hablar tu palabra. Dependo de ti, no puedo hacerlo sin ti. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, purifícame. Señor, pon carbón encendido en mi boca para poder hablar tu palabra con poder, con excelencia, con de nuevo. Oh, Makayara Sarababa y Kiara Saraba. En el nombre de Jesús poderoso te damos las gracias. Y toda la iglesia dice: Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos con la clase de los dones espirituales, los dones del Espíritu. Habíamos hablado de las lenguas y su interpretación y nos enfocamos en el don de hablar en lenguas. Pero en la mañana de hoy vamos a enfocarnos en la interpretación de las lenguas. Vale. Gloria a Dios. En la interpretación de las lenguas. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Gracias. Capítulo 12. Versículo 10. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. En la posición final, donde dice acá la palabra, y a otro, interpretación ¿de qué cosa? De lenguas. Puede sentarse. Gracias por la reverencia a la primera lectura de la palabra. Siempre lo hacemos como un modo de adoración a nuestro Señor. A otros, el interpretar las lenguas. Por lo tanto, lo primero que vamos a encontrar en la palabra es que la interpretación de lenguas es un don. La interpretación de lenguas es un don. Y no es un don de los hombres, sino que es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener en su culto este don. Los que vinieron el viernes gozamos de la manifestación de ese don. Voy a dar el testimonio y yo se lo di a la hermana Daisy para que supiera que el Señor la había usado así. La hermana Daisy empezó a clamar por la iglesia y empezó a hablar en nuevas lenguas. Y hablando en lenguas, luego comenzó a llorar y a hablar varias cosas en español.
Pero antes de que ella hablara esas cosas en español, atrás en el banco, ya el Espíritu me había dado lo que ella iba a hablar, palabra por palabra, en el orden que ella lo iba a decir. Y luego que lo recibo, ella empezó a decirlo en ese orden. Yo digo, oh, esto es interpretación de lenguas. Y entendí que Dios me lo hizo ver para confirmar que el don se estaba manifestando. No siempre tiene que suceder de manera lineal. Sí, lo que palabra por palabra a veces es la idea, la esencia de lo que se va a decir, lo que Dios confirma, amén, a una persona. Pero para que haya interpretación de lengua, ¿qué tiene que haber antes? Lenguas. Lenguas, o sea que el Espíritu Santo actúa en su poder en la iglesia y manifiesta el don de lenguas. Y para que haya interpretación de las lenguas, ¿qué tiene que haber antes? Comunicación. ¿Qué tiene que haber antes? Lenguas. No va a haber interpretación si antes no hay lenguas. ¿Qué pasó con Daniel? Aquella escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Qué es eso? Sino lenguas que se escribieron en la pared. No me vaya a decir que eso era un idioma humano. Eso fue un idioma angelical, un idioma misterioso. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Se escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Tu reino, y luego nadie podía traducirlo y solamente Daniel, por medio de la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué acción es esa? Sino el don de interpretación. Interpretó lo que se había escrito. No es lo mismo que el don que recibió José para interpretar los sueños. El don de interpretación de sueño no es el mismo que el don de interpretación de lengua. Quien sí es el mismo es Dios. Dios opera en todos los dones. Ajá. En todos los dones. Es Dios operando, porque Dios es el mismo sobre todos. Amén. Mené, Mené, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido pesado sobre balanza y ha sido hallado falso. Fue la interpretación de las lenguas que recibió Daniel y transmitió ese mensaje. Ahora sí, ¿eh? Gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Venga, ahora sí, ¿verdad? Hay quien dice gloria a Dios y aleluya por ahí. Ya sabes ya que puedes hacerlo sin miedo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, para que haya interpretación, tienen que haber lenguas. Pero tienen que haber lenguas, tiene que haber lenguas pur y lenguas angelos. Lenguas pur son lenguas de fuego. El hablar en lenguas, cuando en el aposento alto se manifestó el don por primera vez, la palabra que utilizan es que sobre los discípulos apareció una lengua pur, una lengua de fuego ardiendo sobre sus cabezas. Y luego Pablo, cuando habla en esta carta de Primera de Corintios, capítulo 13, la preeminencia en el amor, cuando habla
del hablar en lenguas, habla de lenguas humanas, o sea, lenguas androsopos, lenguas humanas, y lenguas angelos. Angelos. Angelos significa angelical, por lo tanto, la interpretación de lenguas se va a manifestar cuando hay lenguas de este tipo. Por angelos, lenguas de fuego y lenguas angelos es ese don de hablar en lenguas misteriosas. La Biblia enseña que se habla misterios con Dios y ese misterio edifica el espíritu del creyente, pero no edifica a la iglesia si no se le aplica el don de interpretación. O sea, usted se puede poner, pregunta, las dos son lo mismo, pur angelos. El pur es lo que se manifestó en el hecho, esa lengua de fuego sobre ellos. Y Pablo lo llama angelos, angelical, que viene de arriba, no es un idioma que se aprende, sino que eso viene de arriba, viene sobre el creyente, se instala en el creyente. Ahora, el creyente empieza a manifestar el don en el culto, y esa manifestación del don en el culto va a ser una señal. Va a ser una señal. Va a ser una señal que se va a manifestar en el culto a Dios por medio de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se habla en nuevas lenguas, según 1 Corintios 14, versículo 22, la palabra del Señor dice que las lenguas son por señal, las lenguas son señal ¿A quién dice la palabra, por favor? Lea su 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son por señal ¿a quiénes? Son por señal a los incrédulos. La lengua es por señal a los incrédulos. ¿Cómo la lengua va a ser señal a los incrédulos? En Hechos capítulo 2, los judíos que estaban en el aposento alto empezaron a hablar en el idioma de los gentiles. Y esos gentiles, ¿qué dijeron? Están borrachos. Entonces, ¿fue una señal para ellos? Sí fue una señal para ellos, pero generó burla. Se burlaron porque dijeron, están borrachos. Cuando la iglesia manifiesta el don, el incrédulo le va a causar burla. Pero ellos empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en idiomas humanos también que no conocían y les anunciaban el evangelio. Por lo tanto, la señal en el don va a ser el anuncio del evangelio dentro del culto. Dentro del culto. Las lenguas no va a ser señal para los creyentes, sino para el incrédulo, el que viene nuevo. Porque la lengua les va a llamar la atención de lo que están haciendo. Van a decir, está loco, está borracho, está trastornado. Pero cuando viene la interpretación, va a ser que ese incrédulo se convenza.
La interpretación va a provocar, déjame poner una palabra acá, va a convencer al incrédulo, porque la interpretación le va a decir, le va a hablar, Dios va a hablar al corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando hablas en lenguas y el Espíritu empieza a mover el don de interpretación, amado, a la persona con la que Dios va a tratar, lo va a convencer. Y no a todos puede ser que suceda de manera congregacional para todos, o quizás sea para una sola persona, un solo individuo. Eso solamente es según el trato del Señor con la iglesia. ¿Cuál es para los creyentes? La profecía. Ahí sí es para los creyentes. No es para los incrédulos, es para los creyentes. Pero para los incrédulos va a ser la lengua. Y la interpretación solamente va a ser para los incrédulos. No, la interpretación también va a ser para la iglesia. Amén. Pero cuando hay incrédulos presentes en el culto y se manifiesta el don de lengua, es importante que haya también la interpretación. Amén. ¿Para qué? Para que el incrédulo sea convencido por todos. Por lo tanto, voy a recapitular. Hablar en idiomas desconocidos, que es lo que significa hablar en lenguas, podrá probarle algo a los no cristianos, pero a los cristianos esos idiomas no van a probar nada. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes, a los que son incrédulos, pero la profecía va a ser a los que son creyentes. Amén. Cuando decimos lenguaje extraño, hablar en lenguas, se hace referencia a un lenguaje no siempre comprensible y va a tener la necesidad de la interpretación. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lenguas necesita ser llevado al orden. ¿No dice la palabra el espíritu se sujeta al profeta? El que habla en lenguas necesita mantener un orden. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es una explosión. Es una explosión. El que lo hace sabe lo que es, que el espíritu te llene y eso brota. Pero el que habla en lenguas necesita mantener el orden, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no de desorden. Por eso es importante que se le llame la atención a la persona que habla en lenguas y no mantenga el orden. Es importante que se le llame la atención a la persona que profese tener el don espiritual y persevere en un pecado. Porque si no, lejos de alabar al Señor, lo que estamos es vituperando el nombre de Cristo. En la iglesia hablas lenguas y afuera tú fumas cigarro. Es un don, el don es un regalo, lo recibiste por la fe. Y lo ejerces en el culto, pero afuera contaminas el templo. Por lo tanto, el don de hablar en lenguas necesita orden y la interpretación es un don que sujeta al orden. Siempre vi a una persona que hablaba mucha lengua y daba mucha profecía para todo el mundo y vivía una vida desordenada. Y yo dije, ¿por qué Dios le habla a todo el mundo a través de esa persona y no le habla a ella?
Porque creo que a la primera persona que necesita a Dios hablarle es a esa persona que entre en orden. Porque entiéndame, entiéndame. Hay personas que son tan espirituales no sé si quiere demostrarse súper espiritual, pero su propia vida es un caos. ¿Y de qué le sirve a una persona salvar al mundo si esa persona se pierde? No, primero, como dijo y enseñó el Señor, antes de quitarle la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que tienes en el tuyo. Entonces tú quieres moverte en el don espiritual, hablas mucha lengua y eres un desordenado. Hablas mucha lengua y eres para nada espiritual. Pablo llama a estas personas címbalo que retiñe, un metal que hace bulla. Hablar lenguas y tener una vida en desorden es lo mismo que esto. Mucho ruido, pero estás hueco. Pero estás hueco. Necesitas armonizarte completamente con Dios para que la lengua sea una herramienta de autoedificación, como también una herramienta de convencimiento para la iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Significa esto que no podemos hablar en lengua porque no hay quien interprete? No, 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 no. Usted, como bien dije, la lengua es una señal en el culto, pero la interpretación es para convencer a los incrédulos. Pero también hay creyentes que necesitan ser convencidos. Y cuando usted habla lengua, y cuando habla la lengua, empieza a decir, oh Señor, que se arrepientan en su corazón, oh Señor, que se vuelvan a ti, porque hoy, Señor, cuántos han pensado, y esa persona cree que está orando al Señor, pero lo que está haciendo es interpretando lenguas. Y sucede o por don o por operación. Acordémonos, ministerios, dones y operaciones, de aquella clase. Quien no se recuerde, en el canal de YouTube puede entrar y volver a escucharla. Don, algo que se ha dado para ejercer operación. Algo que el Señor hace aún usando a una persona que no le ha sido dada el don. Pero aún el don y operación son todos operaciones de el Señor. Por lo tanto, el que tiene el don habla en lengua o escucha hablar en lengua a una persona y el don se activa y la persona sabe lo que el Señor está diciendo, interpretando. Ojo, interpretando. Interpretando. Interpretar no es lo mismo que traducir. Interpretar no es lo mismo que traducir. La interpretación de lenguas no es traducir la lengua. La interpretación de lengua, tú no puedes escuchar que alguien hable y macayará, saraba, y cada palabra tenga entonces la traducción. No es traducción. Interpretación no es traducción. Por ejemplo, como les hablé, mené, tekel, uparsin, tu reino ha sido pesado en balanza y hallado falso. Mené, tekel, 4 palabras. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado, 11 palabras. Por lo tanto, no es traducción. Puedes recibir del Espíritu para la interpretación la idea, el sentido y las palabras.
puede recibir la idea, sentido o las palabras para la interpretación del lenguaje misterioso para transmitir el mensaje. A veces actuamos como niños, ¿no? Y sucede por desconocimiento, pero el Espíritu lo hace. Pero una iglesia que madura en el don ya aprende a moverse, aprende a cómo usar el don, y cuando empiezan a hablar en lenguas, reciben la interpretación y en el orden, cómo se interpreta, de la misma manera que se profetiza. 2 o 3 a lo máximo por cada culto. O sea que en un culto 10 hablan en lenguas, bueno, lo correcto sería que si vamos a movernos de una manera práctica en el don, 2 o 3 hablan en lengua y 2 o 3 dan la interpretación, si no el mismo que habla lengua da la interpretación. ¿Y por qué 2 o 3? Porque es el orden que se estableció en la palabra de Dios, el orden que Pablo estaba dando para la iglesia de Corintio. Pero como toda la palabra es inspirada por Dios, esto que vino, que salió de la boca de Dios, que nos bendice a nosotros y es una revelación para nuestras vidas, tiene que ponernos a nosotros en orden. Amén. Por lo tanto, nuestro culto tiene que ser un culto de orden. Pero no hay interpretación. Entonces el don no es para armar, vamos a poner hacer. Para hacer escándalo. El don de lenguas es un don santo, no es para hacer escándalo. No es para competir a ver quién habla la lengua más alto o quién habla más en lenguas. Eso es carnalidad en el creyente que ha recibido el don. El don no es para hacer escándalo. ¿Para qué es el don de lenguas? ¿Alguien me puede decir? Para edificación. Edificar, muy bien. La iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Cuando hay ¿qué cosa? Interpretación. Y para edificarse uno mismo. Edifica la iglesia cuando hay interpretación. ¿Y cómo se edifica uno mismo? Cuando hablas en lenguas, sin necesidad de interpretación. Ahora, ¿ya puedo borrar ya? ¿Ya borra ya? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Van entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos en lengua, yo había enseñado la doble vía. O sea que hablamos en lengua y mientras hablamos el misterio, mientras hablamos esos misterios, en la oración vamos recibiendo, y hay hermanos que lo han experimentado de esta manera, mientras hablan en lengua van recibiendo el entendimiento de lo que están diciendo. ¿Lo han pasado? Bueno, eso es interpretación. Hablas en lengua y recibes el entendimiento de lo que estás diciendo. Pero pasa en la oración personal. ¿Cómo se aplica el don para la iglesia? Cuando el Espíritu da lo que también otro hermano está diciendo. Por ejemplo, tomo por ejemplo a nuestra hermana Daisy. Disculpen que te use por ejemplo. Ella cuando ora en lengua, ella dice mucho la palabra Siri. Siri. Y me llamó la atención, Siri.
Y empecé a decir, Señor, ¿qué significa lo que ella dice, Siri? Y esto fue lo que yo recibí. Esto yo lo sujeto a que usted juzgue, ¿verdad? Juzgue siempre todo lo que se predica. Siri, lo que recibí fue esto. Señor, en forma de humillarse ante el rey. Eso fue lo que yo recibí y yo se lo dije a ella. Hablando en lenguas también, la palabra Isa. Aquí en Cuba Isa es un nombre de una mujer, pero no podemos confundirnos. Cuando vemos una palabra y llevarla al castellano, una palabra en lengua, llevarla al castellano, porque nos vamos a confundir. En el castellano, Isa la bandera, Isa, el nombre de una mujer, pero como Mené, Tekel Upal, Mené, podríamos confundirlo con algo. Ajá. Upar sin ser, al castellano podríamos confundirlo. Bueno, la lengua no podemos llevarla al castellano, necesita la interpretación por el Espíritu Santo. La palabra Isa, esto es otra cosa que yo aprendí del Señor también, significa Jesús. En una lengua, son géneros de lenguas. Yo preguntaba, ¿cuántos tipos de lenguas humanas, de idiomas humanos tenemos hoy en día? Miles. ¿Celestiales? ¿Cuántos habrán? Porque si humana, dime. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Infinidades. Bueno, ahora no se ponga usted a decir Siri, Isa, Siri. No. No, eso es según la lengua que el Espíritu le dé. Sí, porque enseguida quiere. Ay, Señor. Pero voy a darle uno que aparece en el Nuevo Testamento. Abba, papá, papito. Por el Espíritu clamamos, Abba, Padre. Bendito. Y he escuchado lenguas. Isa, Abba, Ikamara, Sara, Kierende, Esaray. Entonces, son misterios que vamos, pero este lenguaje necesita interpretación porque la palabra dice que a uno les he dado diversos géneros de lengua y a otro interpretarlos. Y qué bueno sería que en nuestra iglesia, pasa, gracias al Señor, tenemos las lenguas y la interpretación. Pero las lenguas sabemos cómo movernos en ellas, pero tenemos que aprender a movernos en la interpretación de una manera madura. Amén. Porque eso sería un paso de bendición para nuestra vida. ¿Cuántos quisieran moverse en la interpretación? Álceme la mano, gloria a Dios. Bueno, vamos a analizar lo que es interpretación de lenguas. Interpretación. Había dicho que interpretar no era lo mismo que traducir. Traducir sería esto. I need a glass of water. I need a glass of water. ¿Qué dije? Necesito un vaso de agua. Esa sería la traducción.
La interpretación, ¿cuál sería? Tiene sed. ¿Se dan cuenta? I need a glass of water. Necesito un vaso de agua. Esa sería la traducción. La interpretación, I need a glass of water. Tiene sed. No es lo mismo interpretar que traducir, pero transmite el mismo mensaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interpretación, y así se llama el don, interpretación, hermenía, sería la palabra griega. Hermenía. Hermenía, que significa quiere decir, literalmente, quiere decir. O sea, interpretación de lengua es decir lo que el Señor está hablando a través de esa persona. Quiere decir esto. Quiere decir esto. Hermanos que han estado hablando lenguas y se pasan 10 minutos hablando y luego empiezan a hablar en el español la interpretación. Y no es tan largo como lo que dijo. Puede decir 2 palabras en lengua y 20 palabras en español, porque es un misterio, es una operación de Dios misteriosa. Lo que sí es necesario es que la iglesia sepa interpretar las lenguas. ¿Cómo se aprende eso, amado? Hay que pedirlo al Señor. Amén. Porque la palabra enseña, procurad los mejores dones. Ahora, algo bien importante. Yo tengo el reloj siempre en contra. Santo Dios de la gloria. Ahora tengo que correr. El don de interpretación no se aprende. No se aprende de forma humana. No es como hablar inglés. You can learn English, but you cannot learn to interpret the new tongues. ¿Ves? ¿Qué fue lo que dije? Los que hablan inglés. No entendió. Tú puedes aprender inglés. You can learn English. But you cannot, no puedes to learn to interpret the new tongues. No puedes aprender a interpretar las nuevas lenguas. No es algo que se aprende de forma humana. Yo no te puedo dar un curso, cómo interpretar las lenguas, paso a paso. Eso no existe. Eso no existe. Se llena la iglesia, no existe. Es algo que se recibe sobrenaturalmente. No se aprende de forma humana. Se recibe disculpe que escriba así, que estoy corriendo. Se recibe sobrenaturalmente. Es un don del Espíritu. La palabra don, regalo, es algo que el Señor da y punto. No es meritorio. Azalia se merece el don porque es la más espiritual. No es meritorio. El mérito de todos nosotros está
en el mérito de nuestro amado Señor Jesucristo. Se recibe por la fe, pidiéndole al Señor el don. La iglesia, nuestra tabernáculo, tiene necesidad de operar en todos los dones. Por lo tanto, yo les animo a que procuren los mejores dones. Procuren, clamen al Señor: Señor, dame el don, dame los dones de tu Espíritu. Quiero ser usado por ti. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, no es una interpretación natural, sino sobrenatural. No es que nuestra hermana Ramona tenga el don y ya se hizo de la franquicia del don. Nadie puede sino ella, porque ella es la que tiene el don de interpretar, y punto. Y el que habla lengua, ella lo sabe porque ella es la... No. No es de esta manera. No se interpreta de manera natural, sino sobrenatural. Ay, yo recibí el don de interpretación. Y se comete el error de persona que está hablando en lengua, obligado yo tengo que saber lo que está diciendo porque yo tengo el don. No es así, es sobrenatural. Tú puedes tener el don, pero es el Espíritu el que da la interpretación. El martillo tiene el don de martillar, ¿cierto, verdad? Pero el martillo yo no lo veo nunca solo tin, tin, tin por él mismo. Necesita que yo lo tome para que ejerza el efecto, ¿verdad? Bueno, usted recibe el don, usted es el martillo. Tiene que esperar a que Dios lo tome para operar en la acción que Dios quiera hacer. No es de manera natural, sino sobrenatural. Y hablo de los dones que el Señor me ha dado, porque ¿quién mejor que conocerse a uno mismo? No, yo sé que el Señor, uno de los dones que ha puesto en mi vida es el don de sanidad. Yo oro por los enfermos todo el tiempo. Hay hermanos que están enfermos y oramos congregacionalmente, pero yo no voy a imponerle mano no ando cayéndole atrás a las personas para imponerle mano para que reciban la sanidad divina, sino que yo espero que el autor de la sanidad divina guíe mi vida para hacerlo. Quizás haya que diga, no, pero eso no es así, es por la fe y tiene que moverse. Ahora, perfecto, yo respeto su opinión. Si quiere hacerlo así, hágalo así. A mí me gusta, personalmente yo, que sea Dios quien me mueva para hacer una obra. Y yo aspiro que usted como congregación santa del Señor se deje así usar por el Señor, que Dios sea quien lo mueva y no se mueva usted. Dios no le va a caer atrás a usted. Pero es que dice la palabra que las señales seguirán a los que creen. Sí, y los que creen siguen a Cristo. No andan por ahí locos. Tienen que estar siguiendo al Señor en orden. Amén. En orden. Diga conmigo, en orden. ¿Estamos? En orden. Dígalo por favor. Aleluya. O sea que la interpretación no es de quien recibe el don, sino se recibe por el Espíritu Santo. Usted tiene el don, pero el Espíritu Santo le da la interpretación. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Este don ayuda y confirma. Vamos a ponerlo acá en el 3. Se le acabaron las balas. Se fue de circulación. Está bueno. Vamos a ver si este sí. Ayuda y confirma. Ayuda y confirma, ¿qué cosa? El uso de las lenguas. Ayuda y confirma el uso de las lenguas. Vuelvo a usar a nuestra hermanita Daisy,
que está sin Tomás, pobrecita, se siente triste hoy. Ore por el copastor que está enfermo también, lo cogió esa cosa también. Ay, Señor, el virus ese. Bueno, ayuda y confirma el uso de las lenguas. Vamos a ponerlo un poquitico más candente. Aguántame ahí. En público. Ayuda y confirma el uso de las lenguas en público. Y vuelvo a usar, les dije, ¿a quién? A nuestra hermanita Daisy. El viernes. El que no vino el viernes se lo perdió. Sabroso el tiempo de oración, bien rico de verdad. Comenzó a hablar en nuevas lenguas. Yo estaba orando y el Espíritu empezó a darme la interpretación de esas lenguas. Yo no me paré y dije, dice el Señor esto y esto, sino que empezó a clamar. No dijo, esto lo recibe el Señor, no. Empezó a clamar, a orar en español, después que habló en lengua. Lo mismo, palabra por palabra, que yo había recibido ahí. ¿Qué me confirmó eso a mí? Que luego yo dije, esta es una mujer que Dios usa. O sea que el hablar en lengua y traer la interpretación, yo no te estoy exaltando a ti ni nada de eso. No, yo lo sé, pero estoy enseñando. Entienda esto, no estoy exaltando la figura de nadie, pero sí estoy reconociendo que Dios la usa. Y eso es lo que busca esto, interpretar las lenguas, ayuda y confirma al uso de las lenguas en público. Porque cuando tú lo haces, la persona, mira, Dios usa también a nuestra hermana Ramona. ¿Sabes qué? Antes de tú leer el Salmo, anhelo por la casa de Dios, cuando yo abrí la iglesia, lo primero que me senté es a leer anhelo por la casa de Dios. Y cuando ella se paró, dijo, anhelo por la casa, yo dije, Señor, un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Pero tú puedes pensar, no, son casualidades, pero casualidades. Dios es un Dios de causalidad. Bendito sea el Señor. No es de casualidad, es de causalidad. Dios hace la obra. O sea, ayuda al uso y la confirmación de las lenguas en público. O sea que da seriedad a la persona que está ministrando. Yo me sé la palabra en inglés, pero no me la sé en español. Que miran a esa persona y ay, Señor, se me fue la palabra en español. Tiene la autoridad, le da la autoridad. Encouragement. Ajá. No. Encouragement. No. Le da la autoridad. Es como una credencial. Es como una credencial celestial que tú sabes que esa persona Dios la usa. La seguridad, la confianza, el crédito. Vamos a ir, que tú sabes que esa persona Dios la usa. Entonces cuando la iglesia habla en lengua e interpreta la lengua, hay una persona por la cual vino esa interpretación, porque eso no es para los bancos, no es para las moscas, no es para los ventiladores, es para la congregación. Y por la persona que viene la interpretación, amado, cuando el Espíritu usa a alguien para interpretación, esa persona, Dios de cierta manera, de manera santa, ordenada y espiritual y buena, le da crédito para que la congregación diga, sí, esta persona la usa el Señor. Amén. Le da ese crédito, le da esa autoridad. Aún la palabra no la canto bien, pero bueno, le da ese crédito, le da esa autoridad. Vamos a usar una palabra que no me gustaría usar acá, pero bueno, le da esa fama.
le da esa fama. Valor, valor, sí, encouragement es eso, valor, le da ese valor espiritual que verdad, no es lo mismo que vamos a poner un ejemplo acá. Si alguien te va a imponer manos, ¿prefieres a alguien conocido o un desconocido? ¿Por qué? Porque tú ya has evaluado la vida de esa persona y le conoces por los frutos. Ahora viene un desconocido. Cuando un desconocido tú permites que te pongan las manos, al menos yo no permito que un desconocido ore por mí, a no ser que mis líderes le den el crédito para hacerlo. Si hay una persona que entra en la iglesia y el pastor lo permite entrar, entonces tenemos esa confianza, hacemos un juicio de valor y decimos, bueno, podemos permitir que ore por nosotros porque si el pastor le dio púlpito, ahí se permite hacerlo. Pero si un desconocido por la calle viene y te dice, no, para imponer mis manos sobre ti y orar por ti, no, porque eso sería imponer las manos a la ligera. Por lo tanto, cuando en la iglesia suceden las lenguas y hay la interpretación y hay un incrédulo, por todos es convencido. Por esa interpretación es convencido, por el poder del Espíritu Santo es convencido porque va a hablar a esa persona y esa persona va a hacer un juicio de valor y va a decir, oh, en esa iglesia está Dios. Hay señales, ahí se mueve el poder de Dios. Ajá. Pero si no sucede, el hablar en lenguas va a quedar como señal. No, ahí hablan mucha lengua, van a dar, tienen una locura ahí, pero pasa algo, quedó como señal, pasa algo. Pero si viene la interpretación, eso le da un valor a la iglesia tremendo. Lo que no podemos hacer es sobrevalorar. Lo que no pueden hacer es tomar, por ejemplo, al pastor, Dios lo usa en sanidad divina. ¡Oh! Y entonces me ponen en un pedestal. Y nadie puede orar por el enfermo si no es el pastor. A los que son líderes, ¿qué fue lo que yo les mandé a hacer? Vayan y oren. Y vienen las personas, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Y llaman a los líderes, háganle la oración de fe. Llaman a los enfermos, llaman a los líderes, impongan manos. Porque yo sé que el Señor va a usar al que quiera usar, tanto en don como en operación. La gloria, amado, se la tiene que llevar el Señor siempre. Por lo tanto, vamos a dar unos consejos generales para los dones de expresión. ¿Cuáles son los dones de expresión? ¿Alguien me lo dice rápido? Dones de expresión. Amén. ¿Se acuerdan? Llevamos ya un mes. En julio fue la última clase. Pobrecito, ¿eh? Abusador, pastor. No, usted es cristiano, ya debería sabérselo ya. Dones de expresión. Profecía. Lenguas. E interpretación de lenguas. Son los dones de expresión. Profecía, lenguas e interpretación de lengua, porque son los dones que el Señor va a hablar a través de la iglesia. Los consejos generales son y sobre todo con las lenguas, con el don de lengua, porque siempre la profecía viene y generalmente primero se habla en lenguas. Ves que el creyente habla en lengua y después empieza a dar la profecía o da la interpretación. Pero en la generalidad es que el don de lenguas se
manifiesta. El cristiano puede hacer uso del hablar en lenguas, pero es siempre importante regirse por las normas éticas bíblicas, lo que el Señor nos enseñe en su palabra. Puedes usar el don de lengua siempre que lo haga también en el entendimiento para que otros participen de la oración. ¿Qué significa eso? Te paras a orar y empiezas a hablar en lengua y te metes media hora hablando en lenguas y en la congregación los hermanos lo que van a estar viendo y escuchando es tu debut. Nadie se va a ir edificado. Por lo tanto, el que viene a orar y lo toca el Espíritu Santo tiene que tener control. El Espíritu Santo llena, no posee. Posesión somos del Señor, le pertenecemos a Dios. Pero el Espíritu Santo no actúa como un espíritu inmundo o un demonio. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios es un Dios de orden. Si usted es una persona que pasa a hacer una labor y siente ese poder del Espíritu Santo, tiene que aprender a estar en orden. Dominio propio es un don del Espíritu. Les comparto, en el campamento, nuestra obra tiene un corte tanto pentecostal, bautista, los dos trabajando juntos. Una cosa que el Señor ha hecho. Y al invitarme a predicar, hay iglesias bautistas presentes, como también iglesias pentecostales. Usted piensa que yo no tuve ese sentir de hablar en lenguas ahí. ¿Habla en lengua, hijo? En ningún momento. No es porque no quisiera. No es porque no quisiera. Pero hay que saber establecer el orden. ¿Cuál es mi oración? Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu y yo creo que sí se derramó. Creo que sí se derramó. De una forma hubo gozo en la congregación. Creo que sí se derramó. Y Dios quiera y reciban todos el bautismo y el fuego del Señor ahí se encienda. Amén. Qué bueno, porque el clamor que tenía era: Señor, impacta, que esa juventud sea llena. Quisiera yo que todos hablasen en lengua y se movieran en todos los dones. Qué rico llegar a ese nivel. Pero es importante actuar con el entendimiento. Porque si yo llego y hablo en lengua, creo entonces en la vida de otras personas alguna confusión. Y como dice Pablo, prefiero hablar 2 palabras en el entendimiento que 1000 palabras en lengua. Es un don que se lleva al orden. Esto yo lo he repetido tantas veces en esta predicación, pero es importante que usted lo sepa, porque hay personas que se llenan del Espíritu Santo y pierden el control. He visto personas golpear a otra persona porque están descontrolados. Contrólese que usted no está endemoniado, usted está lleno del Espíritu. Si no se puede controlar, entonces ahí hay que ministrar, ahí hay que reprender, ahí hay que regañar. Pero si usted recibe y es lleno del Espíritu Santo y habla en lengua y siente danzar o siente caerse, eso se hace en un orden. En un orden, no en desorden. He visto iglesias sin ni siquiera tener interpretación, hablar mucha lengua y hasta tirarse en el suelo, hacer como hacen animales, aullar y cosas extrañas como estas. Cosas que son censurables y reprendibles. El Espíritu de Dios es Dios de orden. Gloria a Dios por los amenes. Si alguien viene a la oración y recibe el don de lengua, hable lengua. Yo no digo que no hable, pero haga partícipe a la congregación. Usted vino a orar en español, no en lenguas. Si quiere hablar en lenguas, en su banco puede hablar en lenguas. Si está aquí en el púlpito y siente hablar en lengua, hable en lenguas, pero no se pase las 2 horas hablando en lenguas. Porque si no, las personas se quedan sin edificación.
Y si tú quieres edificarte a ti misma como persona, tienes el banco, tienes tu casa. Pero si ejerces el púlpito, mira, un pastor, un maestro de la palabra, hablando, él dijo esto, pero yo le digo, cuando yo hablo contigo, es el pastor Moisés, yo le digo, cuando yo hablo contigo, yo siempre ando aprendiendo, yo le ando raspando, yo lo dejo que él hable y hable y hable, y yo le busco para exprimirle todo ese conocimiento, porque ante los ancianos póngase de pie, dice la palabra de Dios. Yo dejo que, y él dijo esta frase que me gustó mucho. Hijo, ¿qué pasa? Bueno, no, puede sentarse, hijo, puede sentarse. Ante los ancianos póngase de pie, es una enseñanza bíblica. Bueno, él dijo, si algo yo respeto mucho, es el púlpito. Amado, y eso a mí se me grabó como fuego. No es algo que yo no supiera ya, pero son cosas que cuando tú la escuchas de un siervo de años ya, de experiencia ya, son cosas que hay que valorar cada palabra. Amado, cuando venimos aquí, tenemos que respetar esto. Y la Biblia nos da el orden para respetar esto. El púlpito en sí no es nada, es lo que significa estar acá, amado, sirviendo al Señor. Es lo que significa estar acá. Porque si yo vengo acá sin preparación, sin oración, sin unción, vengo acá porque simplemente le hablo 2, 3 cositas y de forma lo que me interesa a mí es que usted eche el dinerito aquí en el cesto. Amado, qué ladrón soy. ¿Qué ladrón sería? ¿Qué ladrón seré? Amado, el objetivo no es ese. El objetivo, usted como oveja del Señor viene acá y mi labor es servirle a usted. Hay que hacerlo de la manera correcta. Por eso el que tome el púlpito, respete el púlpito. Y sepa que si siente hablar en lenguas, amado, sienta también dar la interpretación. No se pase 5 o 6 horas hablando en lengua en el púlpito. No, si habla lo tocó el Espíritu, habló en lengua. Pero usted tiene que someterse al Espíritu y a nuestro Dios que es de orden. Y saber que no solamente es hablar en lengua, sino hablar, ministrar, orar de una manera entendible. Amén. ¿Puedes ministrar en lengua? Sí, pero tiene que ser entendido por los oyentes. Vas a orar por una persona. ¿Cuántas veces no he visto yo que se ora por una persona, llegan, le imponen mano y hablan en lenguas, y luego se van a orar por otra persona? ¿Qué recibió esa persona? Nada. Literalmente nada. Sí, pero estaba hablando en lenguas y el Señor obra de manera misteriosa. Sí, pero la Biblia nos da un orden. Y si Dios nos da un orden, no es por gusto. Interpreta o habla en lenguas y ora en español para que la persona no se quede sin edificación. Bendito sea el Señor. ¿Usted le gusta hablar en lenguas de manera pública? Bueno, busque tener la interpretación. Ore al Señor, dame la interpretación. ¿O acaso nuestro Dios es un Dios cojo, incompleto? No, Él es perfecto. Y si da la lengua, también dará la interpretación. Pero la lengua tiene un orden ético. Por lo tanto, si la lengua tiene un orden ético, la interpretación como don de expresión tiene también un orden ético. Y ya lo vimos. Ya lo vimos ya al empezar. 2 o 3 a lo máximo. Bendito sea el Señor. Usted quiere orar en lenguas de manera íntima, habla misterio con Dios y se edifica. Pero debe preparar su espíritu de manera para la administración, para cuando suceda el hablar en lenguas,
también Dios le use en la interpretación. Ahora, Dios no es Dios de cosas forzadas. Dios fluye. Amén. Por lo tanto, es un don que va a fluir con un propósito. Con un propósito. Si no fluye, nos da el Señor en la palabra el orden para que no pierda el propósito el don de lenguas. Amén. Entonces, voy a recapitular rápido. Está en el púlpito, siente hablar en lengua, en orden. Si es un lugar que puede hacerlo, hágalo. Si es un lugar que puede causar conflicto a los hermanos, no a ti, en mi libertad no hay problema. Yo puedo hablar en lenguas, para mí no pasa nada. Pero si a mi hermano le es de caída, entonces voy a evitar hacerlo, al menos de manera audible. Me paro en el púlpito y yo he predicado en muchas iglesias bautistas y me he sujetado al orden antes de llegar al púlpito, que si no me toca el espíritu, que si no hablo lengua, seguro, nadie se entera. Pero estoy hablando con Dios, me estoy preparando espiritualmente. Cuando llego al púlpito, si es pentecostal, árrele, que no hay problema. Pero qué bueno es cuando amamos a nuestro prójimo y nos sujetamos. Como siempre digo, si se derrama el espíritu, ya no es asunto mío. Si empiezan todos a hablar en lengua, estén donde estén, no es asunto mío, eso es cosa de Dios y no lo voy a frenar. Voy a fluir porque Dios es un Dios que fluye. Amén. Tanto en los terremotos como en el silbo apacible. Lo importante es estar preparados como iglesia y tener en los dones de expresión, profecía, lenguas e interpretación de lengua. Que vimos en las clases pasadas, que si las lenguas no son para estos tiempos, que lo otro, bueno, las personas que tienen esas opiniones, yo no discuto con esas personas. Cuando crean Hechos capítulo 2, cuando ellos crean Hechos capítulo 2, verán si pasa o no pasa, si el Espíritu llena o no llena. El tema de hoy, hablamos lengua, amén. Es del Espíritu, amén. Es para este tiempo, amén. Lo estamos gozando, amén. Necesitamos interpretación, amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios.